Él es primo de la mamá de mi hija. La mamá de mi hija es primo. ¿Tampoco? Sí. Entonces, estoy buscando la Biblia que traigo aquí. Traigo una Biblia, pero... También es nuevo, también está comenzando de... Ah, bueno, ¿su nombre? Mateo Ramón Rodríguez. ¿Mateo qué? Qué bonito. Ramón Rodríguez. Bueno, bienvenido, Mateo. Gracias, Mi ya. sobrina, ¿Yesid? 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 Ok, Yesid, bienvenida, gracias. Sí, pues mi nombre es Edgar Vigurra, para servirles. Estoy aquí, está dando las clases. Y pues vamos a ver, estamos viendo el orden de la salvación. ¿Cuál fue el primer orden? El primero, no, esa fue la pasada. La elección. La elección. El segundo. Predestinación, no, yo me lo estoy inventando. A ver. El segundo fue llamamiento. El segundo, el llamamiento. Primero es la elección, luego el llamamiento. Regeneración. La regeneración y ahorita viene la conversión, ¿sí? La elección, bueno, ya vimos, es un tema algo largo, pero la elección es, dice la palabra de Dios que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. El llamamiento es que Dios nos llama, a través de la predicación del Evangelio, Dios nos llama a un arrepentimiento, Dios nos llama a venir a Cristo, ¿verdad? La regeneración es que Dios crea una nueva criatura dentro de nosotros, una nueva creación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, cuando Adán pecó, la creación que Dios había formado se dañó por dentro, ¿sí? Cuando Adán pecó, nos transfirió todo ese pecado, porque dice, cuando pecó uno, luego todo eso fue transmitido a nosotros. Entonces, en realidad, la palabra de Dios dice que nosotros no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores, ¿sí? O sea, el ladrón no se hace ladrón, el ladrón ya es ladrón, desde antes de robar, ¿sí? Ya trae esa naturaleza pecaminosa dentro de él, ¿sí? David dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces ya traemos ese gen, esa naturaleza desde que nacemos, la naturaleza de pecar. Entonces Dios, a la hora de salvarnos, Dios tiene que cambiarnos por dentro. Dios tiene que transformarnos y crear algo nuevo en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo dice cuando hablamos y veíamos la clase pasada? Que el Evangelio es una nueva creación en Cristo. En realidad el Evangelio no es una religión, sino es una nueva creación. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan lo que vimos? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿sí? Entonces, vimos también, y eso contrario a lo que mucho hoy se predica, que la regeneración antecede, y eso es un poco polémico, pero ya lo vimos en la clase pasada, antecede a la fe y al arrepentimiento. Tú no puedes arrepentirte y creer en el Evangelio si Dios no obra primero en el corazón. Dios tiene que obrar en nosotros para poder creer en el Evangelio, ¿sí? Y lo vimos con textos. Y ahorita vamos a ver el tema que después de la regeneración viene la conversión de la persona. Es algo que no hemos tomado en la Biblia. Por ejemplo, hoy en día se le invita mucho a la gente a hacer la oración de arrepentimiento. Eso es un error contrario a la Escritura. No hay tal cuestión en la Escritura. A la gente se le invita a creer en el Evangelio. Pero yo no puedo decirle a alguien, ora para recibir a Cristo, porque eso no puede hacer recibir a Cristo. Lo que hace recibir a Cristo es que Dios venga a tu vida, te toque y sientas una sed de Cristo, y entonces te haga nacer de nuevo, y entonces invocas a Cristo. Pero no puedes invocar a Cristo si primero no has nacido de nuevo, ¿sí? Tienes que nacer del Espíritu, dice Jesucristo, para que puedas entender las cosas espirituales, para que puedas entender el Evangelio. Por eso el nuevo nacimiento antecede a la fe y al arrepentimiento. El Evangelio nunca fue, haz esta oración para recibir a Cristo. El Evangelio siempre fue, cree en Jesucristo. ¿Sí? Cuando el carcelero de Filipos, ¿verdad?, se acercó a Pablo y dice, ¿qué necesito para ser salvo?
Pablo no le contesta, haz esta oración. A ver, Señor Jesús, me arrepiento, ¿verdad que no? ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer cuestiones. La realidad tiene que venir una fe auténtica en nosotros. Y esa fe auténtica solo viene a través de primero de que Dios obre en nosotros. ¿Sí? Lo vimos en el caso de Lidia, en Hechos, ¿verdad? Dice que Dios tuvo que obrar en su corazón para que Lidia pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. Pero Dios primero tuvo que venir al corazón de Lidia para que Lidia pusiera atención a lo que estaba diciendo. Oye, tengo una pregunta. Sí. Entonces, si en Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo, algo así, ¿no? Yo creo que por eso ocupan la oración de ven y recibe a Cristo, porque confesar es decirlo, ¿no? Así. Pero no significa que con una oración ya seas salvo, solo como que lo estás manifestando hacia las personas que están alrededor de que tú quieres conocer al Señor, ¿no? Así es. En sí, Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego Pablo en el versículo siguiente invierte eso, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero Pablo no está hablando de una oración. Pablo está hablando de una evidencia de salvación. Si en realidad tu corazón fue transformado, tú vas a expresar a Jesús como Señor. Si en realidad hubo una conversión en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando veíamos el caso de la conversión de Pablo. Pablo va a Damasco queriendo arrestar a los cristianos, meterlos en la cárcel y todo. Pablo no va ni pensando en Jesucristo. Y de repente se le aparece Jesús, ¿verdad? Y lo tumba del caballo con el resplandor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Quién busca a Pablo? Jesús. Pablo no busca a Jesús. Saulo de Tarso no busca a Jesús. Jesús busca a Saulo de Tarso. Y lo encuentra. Y lo tumba. ¿Sí? ¿Y qué hace Saulo de Tarso? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a que tú persigues. Pero fíjense lo que dice Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué le dice Señor? Porque ya sabía quién era, ¿no? Porque estaba impactado por ese detalle. Ya Dios estaba obrando en su corazón y ya reconocía que quien le estaba hablando tenía un nivel de autoridad muy alto. Por eso le invoca y le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La realidad del Evangelio es que yo no busco a Jesús. Jesús viene a mi encuentro. Y eso lo podemos ver en todas las conversiones. Cuando Jesús llama a los discípulos no van en busca de Jesús. Jesús va en busca de los discípulos. Así es. Y Jesús lo aclara. Y Jesús lo aclara en el versículo cuando le dicen, cuando reúne a sus discípulos y les dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, que les quede claro, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Esa es la realidad del Evangelio, ¿sí? Que provoca un estado de agradecimiento eterno a Dios cuando somos salvados por Jesucristo, porque entendemos que no fuimos nosotros, fue John. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios, no queríamos nada con Dios, no queríamos nada, ¿sí? Pero dice, pero cuando estábamos en ese estado, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Entonces esa es la regeneración. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Espiritualmente estábamos muertos. La condición de una persona sin Cristo es muerte espiritual. Y Pablo dice que el que está muerto espiritualmente no puede entender las cosas de Dios. Por lo tanto, si yo le predico a alguien del Evangelio, no lo entiende. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir, Dios, y darle vida para que pueda entender el Evangelio. Si no, no lo entiende. Dice la palabra de Dios que para el carnal el Evangelio es locura. Como veíamos la clase pasada, ¿cómo que a un ser humano que murió en la cruz me va a salvar? O sea, ¿cómo creyendo en alguien que... O sea, ¿qué onda?
¿sí? Pero esa es la maravilla del Evangelio. ¿Qué Víctor? No te preocupes, pasa. Entonces, esa es la maravilla del Evangelio, y eso es lo que viene antes de la conversión. El punto que vamos a ver ahorita es la conversión. ¿Por qué puse este texto de Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Porque fíjense que para la conversión se requiere arrepentimiento y fe. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. Y precisamente es como se tiene que predicar el Evangelio. El Evangelio se tiene que predicar como Cristo lo predicó, como Juan el Bautista lo predicó, como Pedro lo predicó, como Pablo lo predicó, como lo predicaron los apóstoles. ¿Sí? ¿Cuál era la base de su predicación? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La base del Evangelio es esa: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Si yo no soy compungido por el pecado, si yo no soy redarguido por el pecado, si yo no entiendo que soy un pecador y que merezco la ira de Dios y que Dios me está ofreciendo su misericordia, y si no me arrepiento de eso, no hay salvación. Debe haber una necesidad de la salvación dentro de nosotros, y eso lo produce Dios. Por eso el carcelero de Filipos, Pablo no le dice arrepiéntete, nada más le dice cree. ¿Por qué? Porque el carcelero de Filipos, ¿cómo fue? ¿Qué necesito para ser salvo? Fíjense lo que dice: ¿qué necesito para ser salvo? Ya iba afectado, ya entendió que él estaba mal ante Dios, entendió que que no tenía opción de salvación. Entonces llega Pablo y le dice: ¿qué necesito para salvarme? Y Pablo por eso nada más le dice: cree en el Señor Jesucristo. Ya no utiliza el arrepiéntete. ¿Por qué? Porque él ya venía con esa convicción. Entonces ahora le dice: bueno, ya vienes con esa convicción, ahora lo que necesitas es creer en Jesucristo. ¿Sí? Pero la base del mensaje, tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo, como de los apóstoles, siempre fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Nunca fue un nada más, pues tú acepta a Jesucristo y ya. No, siempre fue tienes que entender que tienes que arrepentirte. Y vamos a ver qué es el arrepentimiento. Tienes que entender, arrepentimiento es que vas por un camino y de repente decides dar la media vuelta e ir en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es: le doy la espalda al pecado. Yo iba hacia el pecado, pero ahora le doy la espalda y decido caminar en contra del pecado. Eso involucra el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, para la salvación necesito arrepentimiento, y necesito no solo arrepentirme, porque me puedo arrepentir, pero de eso de nada me sirve. Tengo que arrepentirme y tengo que creer en lo que dice el Evangelio. Pero no una creencia nada más así simple, sino tiene que ser una creencia con conocimiento y de corazón. Podríamos decirlo que creer en términos actuales es como confiar hoy en día. ¿Sí? Porque tú puedes, hoy en día el creer se toma como algo así: bueno, yo creo. Se acabó. Yo creo que 2 más 2 es 4, sí, pero no estoy convencido que 2 más 2 es 4. Yo lo creo. Yo creo que Nueva York es la capital, de China. Lo puedo creer, ¿verdad? Y asentarlo, pero lo desconozco totalmente. Porque Nueva York no es la capital de China, pero lo puedo creer porque alguien me lo dijo. Y voy a estar viviendo en un error. Pero aquí es diferente. Cuando hablamos del Evangelio, habla de un arrepentimiento y de un creer. Y ese creer involucra una fe con conocimiento en lo que estoy creyendo. ¿Sí? La fe irracional no es salvadora. La fe es razonable también, contrario a lo que nos han dicho. La fe está basada en la razón también. ¿Sí?
La conversión. Fe y Sí, amor. es como dices tú, ¿no? Sí. Cuando dice uno cree, cuando decía Pablo cree en el Señor Jesucristo, ahí pues, realmente si no hubieras, o sea, en ese momento a lo mejor esta persona o cualquiera de los que llegamos por primera vez, llegamos sin saber nada. Entonces cuando dices conocimiento, quiere decir que tu fe va aumentando conforme vas aprendiendo, vas leyendo. A veces yo lo he visto, por ejemplo, cuando dicen en la oración esa, yo creo que es parte de algo que tú, digamos, lo poco que vas aprendiendo, ¿no? Muy pequeño en ese momento, es algo muy pequeño de conocimiento que llega a ti, ¿no? Entonces, yo creo que toda persona que empieza a decir que en Cristo, al principio te va a decir, bueno, pues, no conozco nada, su palabra estaría correcta, no conozco nada. Aquí lo importante para poder creer y que nuestra fe sea más grande es aprender más. Para poder tener la fe salvadora necesito conocer. O sea, el carcelero de Filipos no desconocía, conocía. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo encerrado ahí. Acuérdense. Pablo le hablaba, le enseñó, por así decirlo, ¿no? Así es. Pablo dice ahí, pero como dices tú, entonces nosotros comprenderíamos que Pablo, donde estuvo ahí, le estuvo enseñando, y hay un momento en el que él, con ese conocimiento o escuchar, tuvo ese convencimiento. No fue espontáneo, sino hubo un proceso, por así decirlo, ¿no? Llegó el momento donde Dios aplicó lo que ya vimos. Acuérdense del paso 3, la regeneración. Entonces viene la regeneración y entonces él siente la necesidad de la salvación. A veces viene por un proceso difícil. Por ejemplo, el caso del carcelero de Filipos, ¿qué era? Él sintió que su vida estaba perdida porque vio las cárceles abiertas. Y un carcelero era responsable, un carcelero romano era responsable de cada reo. Si un reo se le fugaba, él pagaba con su vida. Entonces dice que él se iba a matar, pero cuando oyó que Pablo le dijo, no te mates, todos estamos acá. Entonces él se asombró de ese detalle y ahí fue donde el evangelio lo impactó más, de que nadie se hubiera fugado cuando tenía la oportunidad. ¿Y eso qué significaba? Que Pablo no solo le predicó al carcelero de Filipos, sino le predicó a todos los presos. Pablo ocupaba cada instancia de su vida para predicar el evangelio. No importaba si estuviera preso, estuviera suelto, estuviera encadenado, porque ahí en el calabozo estaba encadenado, estaba en un cepo, ¿sí? Y ahí Pablo, imagínense, gritando, predicándole el evangelio a los presos, ¿verdad? En condiciones pésimas. Como ya vimos, ese calabozo era un lugar horrible donde caía todo el excremento de la ciudad, todas las necesidades de las personas, el drenaje pasaba por allí, era algo tremendo. Y sabían que estaban a expensas de morir. Bueno, perdón. Perdón. Entonces, sabían que estaban a expensas a morir. ¿Por qué? Porque esos calabozos estaban ubicados en el drenaje de la ciudad. Entonces, cuando los calabozos se llenaban de gente, los romanos lo que hacían era abrían las bóvedas del drenaje y ahogaban con el agua del drenaje a todos los presos. Luego la cerraban y metían a otros presos a limpiar todo y a sacar a los ahogados y los encerraban a ellos. Y cuando se volviera a llenar eso, lo volvían a abrir. Entonces sabían que era una condenación de muerte casi lo que estaba Pablo ahí viviendo. Mas sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Pablo ante tal necesidad? Él alababa a Dios en medio de eso. Él estaba gozoso. Y no solo estaba alabando a Dios, sino estaba predicándole el evangelio a los presos. En medio de condiciones paupérrimas. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor ante las situaciones más difíciles, el gozo que trae el Señor nos dará fuerzas para pasar esa situación, por más adversa y difícil que sea. ¿Sí? Fíjense, para definir la conversión, voy a citar a Wayne Grudem, un teólogo.
La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación, ¿sí? Entonces, eso es la conversión. La conversión es mi respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio. Casi la mayoría. No es válido. Eso empezó, ese tipo de detalle empezó por el año 1900 con Charles Finney. Pero antes las iglesias no hacían eso. Las iglesias no hacían la invitación a aceptar a Cristo, porque no hay tal cuestión en la Escritura. No hay una invitación a recibir a Cristo, porque la iglesia ha entendido que primero Cristo tiene que recibirte a ti, para que tú lo puedas recibir a él. Por ejemplo, les pongo no solo el carcelero de Filipos, veamos el eunuco, ¿verdad? Que Felipe es llevado por el Espíritu ahí donde está el eunuco, y dice, ¿qué lees? Isaías. ¿Y le entiendes? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y viene Isaías y le explica el Evangelio, pero Felipe ni siquiera le termina de estar explicando cuando el eunuco ve un lugar donde puede bautizarse y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ni siquiera oraron. O sea, vino una convicción en el eunuco que dijo, no fue invitado. O sea, no necesariamente te tienes que bautizar en el mar, puede ser ahí en ese momento. Yo Sí. quiero bautizar por fe. Por fe. Es que así bautizaban en las iglesias. O sea, el único requisito en la iglesia de la antigüedad era que realmente creyeras en el Evangelio. O sea, por eso Jesucristo dijo, todo el que crea y fuere bautizado. Y por eso el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees, no hay nada que lo impida. Entonces, la condición nada más para ser bautizado es creer realmente. Y es, como digo, la espontaneidad que tuvo ella. Lidia es otro caso, ¿verdad? Lidia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera escuchar lo que Pablo estaba predicando allí. Y Pablo no invita a Lidia a recibir a Cristo. Lidia es la que va con Pablo y le dice, vayan a mi casa. Y Pablo va a su casa y ahí están, ¿verdad? Pero Lidia ya va abierta al Evangelio. Entonces, la conversión real, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? La conversión es un proceso que viene después de la regeneración. Dios viene, te toca, te transforma y entonces tú sientes la necesidad de ser salvo. Eso es lo que nos marca la Escritura. Por eso siempre vamos a encontrar en la Escritura, cree, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. ¿Sí? Dices que la conversión viene en un proceso que viene después de qué? De la regeneración. Oye, si quieres, aquí allá. Está bien rico. Ah, sí, gracias. Por ejemplo, vamos a ver el caso. Hay un caso en la Escritura que lo vamos a utilizar como figura para que podamos entender. Y es el caso de Lázaro. La muerte de Lázaro. ¿Sí? La muerte de Lázaro tipifica la obra que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Si leemos por favor el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Juan 11, versos 38 al 44. Significa lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? En el proceso de salvación es como un tipo de lo que Dios obra en nosotros. Juan capítulo 11, verso 38 al 44. 11, 38 al 44. Ok, lo voy a leer. ¿Ya está? San Juan 11 del 38 al 44. Bueno, empezamos. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y dejadle ir. Fíjense, aquí está el tipo. Jesús tiene que venir a donde está la tumba de Lázaro. Lo vamos a poner así: Jesús tiene que venir. Jesús les dice: quiten la piedra. Porque nosotros como iglesia se nos ha encomendado predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Para que esa piedra sea removida, tenemos que predicar el Evangelio, porque ya vimos que es el llamamiento de Dios es a través del Evangelio. Dice que la palabra de Dios, que Dios ha agradado salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces tenemos que predicar para que la gente se salve, ¿sí? Pero vean, quitaron la piedra y Lázaro salió en ese momento. No, ¿qué tuvo que haber? Jesús tuvo que llamar: Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro se resistió al llamado? No. ¿Qué hizo Lázaro? Salió. Inmediatamente obedeció. ¿Por qué? Porque en ese momento vino el Espíritu de vida y le dio vida. Y pudo responder a la voz de Jesús. ¿Sí? Fíjense que Jesús lo llama por su nombre, Lázaro, porque dicen ahí que había varios sepulcros. Si Jesús nada más hubiera dicho ven fuera, hubieran salido todos. Pero Jesús llama específicamente a Lázaro. ¿Por qué no resucitó a todos los que habían los demás? Porque su trato era con Lázaro, no los demás. Jesús pudo haber resucitado a todos los que estaban ahí, porque la misma condición era la que tenía Lázaro. Estaba muerto y Lázaro ya estaba putrefacto. Sin embargo, Jesús vino solo por Lázaro. Esa enseñanza la vemos en la Escritura. Por ejemplo, también cuando, ¿verdad?, Eliseo es enviado con la viuda de Sarepta. Jesús mismo lo dice: en ese tiempo de sequía y de hambre, el profeta solo fue enviado con esa viuda. Habiendo tantas viudas en Israel, el profeta nada más fue enviado a la viuda de Sarepta, única y exclusivamente con ella. A las demás viudas, ¿qué pasó? No fue con ella, porque Dios tenía un trato con la viuda de Sarepta. Y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, fíjense lo que dice Jesús. Jesús le lanza la palabra, lo vivifica y él responde a esa palabra, saliendo. Lázaro se pudo haber quedado ahí, ¿verdad? Pero cuando tú eres vivificado, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Suponiendo que tú estás dormido profundamente, ¿verdad? Pero bien profundo. Y de repente llega alguien sigilosamente, tu hermano, tu hermana, y se acerca al oído y te grita: ¡despierta! ¿Qué vas a hacer tú? Vas a pegar un brinco, ¿eh? Vas a despertar y vas a reaccionar, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el Evangelio. Dios te habla y tú respondes porque respondes. No tienes opción de no responder. Pero, ¿quiénes son los que responden? Solo los escogidos, los amados, ¿verdad? Los demás, ¿por qué no responden? No han sido llamados. No han sido llamados, ¿sí? Por eso, otra vez, en la tumba Jesús nada más dijo: Lázaro, ven fuera. No dijo Lázaro, Pepito, Juan, Francisco, Pepe, Toño, Josías, Ezequiel, Manuel, salgan fuera, ¿verdad? No dijo, no, nada más fue Lázaro, ¿sí? Porque su encuentro de ese momento era Lázaro y él, así como en su momento fue Saulo y Jesús. Y véanse cómo es la confrontación, cómo llega Jesús y lo llama por su nombre,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Solo era Saulo el que iba persiguiendo a los cristianos? No. Mas sin embargo Jesús solo tuvo el trato con Saulo. Con los demás no. Los demás salieron huyendo y no los llamó. Solo su trato era con Lázaro. Y por eso, con Saúl, perdón, y por eso lo llama por su nombre. ¿Sí? Fíjense, vamos a Jeremías capítulo 2, verso 13, por favor. Jeremías capítulo 2, verso 13. Uh-huh. Después de Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías. ¿Jeremías qué? 2:13. 2:13. Yes. 13. Jeremías qué, perdón? 2:13. 2:13. Jeremías 2, únicamente el 13 entonces. Sí. Ok, dice. ¿Ya está? Sí. 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que no retienen el agua, ¿verdad? Cisternas rotas, cisternas agrietadas, podría ser la traducción literal, ¿verdad? Cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. ¿Sí? Dios le muestra al profeta Jeremías, aquí dice, dos males que ha hecho mi pueblo. Y podemos retractarlo tanto en el incrédulo como a veces en nuestra vida cristiana. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, le dieron la espalda a Dios. Digamos que fue un arrepentimiento contrario hacia el mal, ¿sí? Le dieron la espalda a Dios y decidieron caminar hacia el pecado. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, verso 18, que dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres rechazaron la luz y decidieron caminar en pos de las tinieblas, ¿sí? Rechazaron la luz de la verdad y deciden ir en pos de las tinieblas porque saben que la luz les va a exponer su pecado y no quieren eso. Entonces el mismo Señor Jesucristo lo dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que los hombres amaron más su pecado que la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces aquí lo está diciendo también Jeremías, ¿no? El Señor a Jeremías, la gente no me quiere a mí, me han dado la espalda. Y cavaron, o sea, hicieron para sí, bajo su esfuerzo, hicieron cosas. Y cavaron para sí cisternas. Pero el hombre bajo sus esfuerzos no puede retener el agua. El hombre bajo sus esfuerzos puede saciar un rato su sed. Pero no va a ser que sea permanente. La sed le va a volver. Y cuando vaya a buscar agua otra vez ahí, a esa cisterna que cavó, ¿qué va a pasar? No va a haber nada. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer cosas perfectas. Y por eso está agrietada y por eso volverá a tener sed. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Cuando Jesús, vamos a Juan capítulo 4, versos 10, por favor. Capítulo 4, versos 10 al 18. ¿Cuál? San Juan, capítulo 4, versos 10 al 18. ¿Empezamos? Ok, dice. Se respondió, ¿vale? Sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues,
¿tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sí, la confrontación que hace Jesús con la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras la gracia de Dios, tú le pedirías y Él te daría un agua que va a saciar tu sed espiritual. Si conocieras el don de Dios, el favor de Dios, tú le pedirías, pero primero tenemos que conocerlo. Y para poder conocer a Dios, primero necesito que Él venga a mí, para poder conocerlo. Si conocieras, tú le pedirías y Él te daría esa agua de la cual no volverás a tener sed. ¿Sí? Fíjense, el pecado te puede satisfacer y puede tener deleites momentáneos. El pecado va a hacer que de repente sientas paz, sientas felicidad, pero momentáneo. Después te va a causar una sed más profunda. ¿Sí? A lo mejor el adulterio te va por lo mientras a hacer sentir feliz, pero tarde o temprano te va a hacer sentir pesado. Te vas a sentir mal, te va a traer problemas, vas a empezar a tener sed otra vez. Y ya no vas a poder saciarlo en otro lado. ¿Sí? El robar, el extorsionar, el mentir, te puede traer un alivio momentáneo. Por ejemplo, tienes una situación muy fuerte en el trabajo y mientes para salir de ella. Y ves que te hacen caso y dices: la libré. Pero te lo trae momentáneo. Al rato te va a causar una sed más profunda. Porque todo pecado, al final, te mata. Entonces, es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Está diciéndole a la mujer samaritana: lo que tú estás haciendo te está provocando más sed. Jesús la fue llevando a la realidad de su vida. ¿Sí? Poco a poco la fue llevando a la realidad de su vida, hasta que ella misma confesara que estaba en un estado de pecado. Cuando Jesús le dice: ok, ve y llama a tu marido, ¿verdad? La confronta ¿con qué? Con su pecado. Estaba viviendo con una persona que no era su marido. Entonces, pero vemos el amor de Jesús que le dice: pídeme y yo te voy a dar un agua que va a saciar tu sed. Y no solo la va a saciar, la va a perdurar. Esa saciedad va a ser por siempre. Dice: te voy a dar un agua que salte para vida eterna. Cuando Jesús dice que Él da vida y vida en abundancia, está hablando de esa vida eterna, que no se agota, que no se acaba, que no tiene fin. ¿Sí? Entonces vemos aquí otra vez un caso de la mujer. Véanse, si leemos los versículos anteriores, dice: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque tenía que pasar por la mujer samaritana. Tenía una cita ya con ella. Jesús llegó unas cuantas o un tiempo antes de que la mujer llegara. Jesús llegó a esperarla. Eso era necesario a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una cita con la mujer samaritana para darle vida. ¿Sí? ¿Y cómo se la dio? A través precisamente de eso, de demostrarle su pecado y de demostrarle el don de Dios. De demostrarle que si ella confiaba en Él
iba a saciar esa sed que ella tenía dentro. ¿Por qué había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido? Porque no le satisfacía ningún hombre. Ya. Este le encontraba un defecto, al otro le encontraba otro, al otro le encontraba otro y al otro le encontraba otro defecto y no le satisfacía ninguno. Entonces por eso Jesús le dice, tú tienes una necesidad, mujer, extrema. Tienes una necesidad. Entonces yo puedo satisfacer tu necesidad porque tu necesidad no es física, tu necesidad es espiritual y yo soy el único que puede satisfacer. ¿Amén? Por eso yo decía, ¿por qué le pregunta que vaya por el marido? Dije yo, porque hasta ahorita entiendo que era para confesar el pecado, pero que se la derecho, la pregunta pues sí. Lo fue llevando hacia el tal. Que ella confesó. Pero una cosa. No de iglesia, pero de espiritualidad, porque no le satisfacía nada. Bueno, fíjense la parábola del hijo pródigo. ¿Se la saben? Sí, Sí. el heredero. Exacto. No fue sabio. Según Casino, Y vendió, sí, más o menos. La derrochó. la Table Dance. La derrochó, ¿verdad? Dar su herencia. ¿Y qué fue su estado? ¿Hasta dónde cayó? Se anhelaba Comer las algarrobas. las algarrobas que se la... ¿Sí? Malgastó su vida. Y llegó a un estado que tenía que dar de comer a los cerdos para sobrevivir. Y dice, y anhelaba comer de las algarrobas, de lo que comían los cerdos. Porque tenía hambre, ¿sí? Fíjense cómo ahí está plasmado la verdad del Evangelio. ¿Qué pasa? Este joven empezó a entender su necesidad. Empezó a tener hambre. Y veía que nada lo saciaba ya. Ya no tenía él fuerzas, no tenía economía, no tenía fuerzas, no tenía apoyo, no tenía nada. Y vio que no tenía nada, no podía cómo salvarse. Y en ese momento dice, los ayudantes de mi papá o los empleados de mi papá, ¿no les falta comida? ¿Qué hago yo aquí? Me voy a regresar con mi papá y le voy a decir que me trate como uno de sus empleados, ¿verdad? Y así voy a satisfacer esta hambre que tengo y no voy a sufrir hambre. Vean cómo entiende su necesidad de esa persona y no pide al padre ser hijo inmediatamente, sino dice, trátame como un siervo, como un esclavo. ¿Sí? Vean cómo va, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación ahí? Dicen que ese hombre venía a casa del papá y el padre lo ve a lo lejos y ¿qué hace el padre? ¡Pum! Va en busca de él. Y el hijo le dice, padre, no soy digno de ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. El padre le dice, no, eres mi hijo, ¿verdad? ¿Y qué pide el papá? Matar el animal más gordo. Le pone un anillo, simbolizando su... ¿Qué simbolizaba ese anillo? La vuelta a su estatus que tenía él antes, ¿sí? Y lo vuelve a vestir, el simbolismo de cuando Dios nos viste en su santidad, con vestiduras limpias, nos quita las vestiduras andrajosas del pecado y nos pone las vestiduras limpias de su santidad, de la santidad de Cristo. Eso simboliza, ¿verdad? Y hay fiesta, como dice la palabra de Dios, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso pasa en la verdad del Evangelio. Pero no hay quien se pueda arrepentir si no siente lo que sintió este hijo pródigo, su necesidad, lo mal que había hecho y su necesidad. ¿Amén?
La palabra de Dios, recordemos en Filipenses capítulo 2, verso 14, dice: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Dios produce en nosotros tanto el arrepentimiento como la fe. Y lo vamos a ir viendo, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios, ¿cuál? Capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios está en... New. Después de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, 2:8. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 8 y 9. Ok, perdón. Gálatas, Efesios. 2, Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya está? Sí. Dice: Ya. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense cómo dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y luego, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y esto no de vosotros. ¿Qué es y esto? La salvación y la fe. La salvación y la fe no es de ustedes, es un don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque si por algo que nosotros pudiéramos hacer, entonces nos podría traer gloria a nosotros. Y la palabra de Dios dice más adelante en Efesios, más atrás porque está en el capítulo 1, dice que Dios nos salvó para su gloria. ¿Sí? Para su gloria, única y exclusivamente para su gloria. Entonces no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad?, para alcanzar salvación. En cambio, tengo que humillarme y reconocer que dependo de Él. ¿Sí? Dice por ahí el salmista: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Siempre vemos en las escrituras que al pecador que se humilló, Dios lo salvó. ¿Contrito? Ay, se me fue ahorita. Es como... Se me fue. Yo también he dicho eso, que siento que Cristo constricta mi corazón, es como... Contrito. Como... Sencillo. Ahora sí te quedé mal, Francisco, se me fue, la verdad. El corazón contrito, como A ver si viene la... Como sientes tú que te oprime, hay una opresión que... algo así. Mucho amor, a mí me ha pasado. Sí, que No encuentro las palabras correctas para explicarlo, sí, se me fue ahorita. Pero bueno, pongámoslo así, Cristian. Pues a ver, es que luego tiene algunos... Contrito, sinónimos. Contrito es... podríamos a lo mejor hablarlo... Entristecer. Ajá, entristecido. Entristecido. Al corazón entristecido y humillado, Dios no lo desprecia. Al corazón que se entristece por su pecado, por lo que ha hecho, y se humilla delante de Dios, Dios no lo desprecia. ¿Sí? Si nosotros hemos hecho mal delante de Dios y hemos llevado nuestra vida mal delante de Dios, si yo me humillo delante de Dios y me entristezco por lo que he hecho, entonces Dios no me desprecia. Pero ese tipo de corazón solo Dios lo produce. Decía por ahí Charles Spurgeon, y quiero aclararlo bastante bien: si yo supiera que Dios no me eligió, yo lo que haría es, ahora sí, botarme al piso y llorarle a Dios que me alcance. Y no me levantaría hasta que Él me alcanzara. ¿Sí? Porque no se trata solo de esta vida, se trata de la eternidad. El Evangelio afecta mi eternidad.
La palabra de Dios dice que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Nosotros sabemos dentro de nosotros mismos, hay una conciencia de que después de esta vida hay algo más. Y la gente ha inventado 1000 cosas porque hay algo que le dice que hay algo más después de esta vida. Pero es eso lo que Dios ha puesto en nosotros para que entendamos que hay algo después de esta vida. ¿Sí? Y ese algo es o una eternidad con Dios o una eternidad en el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Una eternidad en el infierno, una eternidad de condenación, ¿verdad? Y lo repito, la condenación es muy dura. Dicen los filósofos o los psicólogos, la condena más dura que puede sufrir alguien es la soledad. Bueno, en el infierno va a haber soledad, porque tú no vas a ver a los de al lado, te vas a ver solo. Si nosotros vemos la parábola del rico y Lázaro, el rico que estaba en el infierno, ¿estaba acompañado o estaba solo? Estaba solo. ¿Y el mendigo? El mendigo, es que me acordé de una predicación de una hermana que decía el mendigo de Lázaro, y por atrás decían mendigo, hermana, mendigo, por eso el mendigo de Lázaro. Entonces, bueno, el mendigo, ¿dónde estaba? Acompañado. Eso nos hace ver, en el cielo vamos a tener una compañía con Cristo, con los hermanos, con todo. En el infierno no va a haber compañía. Es una de las horroridades más fuertes del infierno, la soledad. 2, el tormento de la conciencia, porque la Biblia dice que el gusano de la conciencia te atormentará día y noche durante toda la eternidad. Y 3, sentirás una llama que te quema y no te consume por toda la eternidad. Ese es el castigo que Dios ha definido para todo aquel que no se arrepienta, inclusive para Satanás y sus ángeles, que ellos no tienen opción de arrepentimiento y de salvación. Claro, ¿eh? Satanás y sus ángeles, sí, ellos no tienen opción de salvación. Para ellos fue diseñado ese tormento, para ellos fue creado. Dice, el lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero como el hombre desobedeció de la misma manera que desobedeció Satanás, que se rebeló contra Dios, el hombre también se rebela contra Dios, y Dios tiene, como es justo, tiene que aplicarle la misma sentencia. La única diferencia entre Satanás y sus ángeles y la raza humana es que Dios decidió idear un medio de salvación para el ser humano. Es la única diferencia. ¿Por qué Satanás y sus ángeles no pueden arrepentirse? Porque no hay opción de salvación para ellos. Cristo no murió por ellos en la cruz del Calvario. Aunque se pudieran arrepentir, no se salvarían, aunque es imposible, porque vamos a ver que también la fe y el arrepentimiento lo da Dios. Pero sería imposible, aunque Satanás se lograra arrepentir, no hay opción de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por él en la cruz del Calvario. La única opción de salvación del hombre es Cristo. No hay otra opción de salvación. Por eso les dije, aunque te arrepientas, pero si no aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no hay salvación. Tú puedes arrepentirte de tu pecado y darle la espalda al pecado y tratar de vivir una vida limpia, pero si no aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no hay salvación. ¿Sí? Entonces ya vimos que la fe es un don de Dios. También lo vemos dentro del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La fe es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, la fe no la puede producir el hombre, la fe la produce el Espíritu. Si yo quiero una auténtica fe salvadora, necesito que Dios obre en mi vida. Y yo te sugeriría que si no has sido salvo, clames a Dios con todo tu corazón, que Él te produzca ese arrepentimiento y esa fe. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25. 2 de Timoteo, ¿no, verdad? Capítulo 2, verso 25.
Segunda de Timoteo 2. 2. Segunda de Timoteo 2, 25. 5. ¿Ya está? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense lo que está diciendo ahí Pablo a Timoteo. Timoteo, si alguien se opone al evangelio, corrígelo con mansedumbre. Pero ¿qué dice? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién concede el arrepentimiento? ¿Yo lo produzco? No, Dios me lo concede. Dios me concede arrepentirme. Ay, Edgar, ¿qué estás diciendo? El arrepentimiento es algo que yo hago como ser humano. No puedes hacerlo. No te puedes arrepentir de algo que desconoces. No te puedes arrepentir de algo que tú amas tanto. No te puedes arrepentir de algo que te tiene esclavizado y sin voluntad. El pecado, dice la palabra de Dios vez tras vez, que el pecado es nuestro amo. Y que somos esclavos del pecado y hacemos la voluntad de nuestro amo, el pecado. Que somos llevados cautivos y hacemos por naturaleza eso. ¿Por qué un león ataca a un venado? Porque es su naturaleza. ¿Sí? Lo mismo sucede con nosotros como pecadores. ¿Por qué hacemos pecado? Porque es nuestra naturaleza. Y para que yo pueda dejar de pecar, o para que yo pueda buscar a Dios, necesito que Dios primero me encuentre a mí. Romanos capítulo 3, recordemos que lo hemos visto varias veces, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nadie, el ser humano no está buscando a Dios, Dios tiene que buscarlo a Él. No hay justo, no hay ni uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios y necesita arrepentirse y creer en el Evangelio para poder ser restituido. Si soy destituido, necesito ser restituido. ¿Sí? Y la única forma de ser restituido es a través de Cristo Jesús. Perdón, Romanos 3. Romanos 3, por ahí del 20 creo que es. En el 11 dice, no hay quien entienda, Ah, no hay del quien 12. busque a Dios. 11 Ese, por el 11. del 12 en adelante, 11 en adelante. Sí, por el 10, ándale, 10 y todo eso. 3. Sí, entonces vemos esa parte. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. El hombre es inútil por sí mismo de buscar a Dios. Y eso debemos de entender. Tú no puedes buscar a Dios, tú necesitas que Dios te encuentre a ti. Fíjense el caso de Zaqueo, que aparentemente Zaqueo buscó a Jesús, ¿verdad? Y Zaqueo, ¿verdad? Dicen que era muy chico de estatura, la palabra, y la multitud que estaba ahí juntada para ver pasar a Jesús no dejaba a Zaqueo verlo, no dejaba que Zaqueo pasara. Entonces Zaqueo busca ¿verdad? Ve un árbol, se trepa. Pero Jesús ya había definido este encuentro, porque cuando Jesús va pasando por ese árbol, voltea y le dice, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ya había una cita de Dios con Zaqueo. Ya había un movimiento de Dios en el corazón de Zaqueo para buscar a Cristo. ¿Sí? Entonces Dios tiene que mover nuestros corazones. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 11, 19 y 20. 11, 19 y 20.
19, 20. ¿Ya están? Sí, ya. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Fíjense lo que Dios tiene que venir a hacer. Dios tiene que venir, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré ese corazón de piedra, ese corazón duro que no busca a Dios, que no anhela nada de Dios. Dios viene y lo quita y pone un corazón de carne. Un corazón que le va a obedecer. Un corazón que va a responder a Dios. Un corazón que va a hacer lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, cuando Dios viene y opera ese cambio dentro de mí, yo reconozco mi pecado y entonces me vuelvo al Señor en arrepentimiento. Pero es porque Dios ya afectó mi vida. Si no, no podría reconocer que estoy mal delante de Dios. Jamás podría reconocerlo. El profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. El profeta Isaías estaba en medio de una decadencia espiritual, de un abandono de Israel por Dios, y Isaías predicó y predicó y predicó el evangelio y exclama ante Dios como una queja y le dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque Israel se alejaba y se alejaba de Dios, ¿verdad? Dios tiene que obrar en nosotros de esta manera. Tiene que venir y operar ese cambio. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú le pidieras, Él te daría agua viva. Yo creo que es necesario, hermanos, que entendamos que Dios nos está llamando, ¿verdad?, a un arrepentimiento y a una fe. Y que necesitamos ese despertar de Dios, porque necesitamos ser saciados de esa agua espiritual que solo Él nos puede dar. Él solo puede cambiar nuestra naturaleza. Yo no puedo cambiarla. Él sí. En la regeneración Dios nos da vida y pone un nuevo corazón en nosotros. Si antes de la regeneración el pecado nos controlaba, nos llevaba a donde quería, ahora en la regeneración nuestra tendencia es obedecer. Nuestra tendencia ahora, nuestra nueva naturaleza nos lleva a obedecer. Romanos capítulo 6, versos 16 y 17. Romanos 6. 6 del 16 al 18, perdón. Romanos 16. 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. ¿Ya está? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque seréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense cómo dice Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Roma, que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora que habéis obedecido, dice, ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Ojo, la palabra ahí siervos en el original griego es doulos, que la traducción literal es esclavo. Y realmente lo que debió haber sido, dice, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia. Antes obedecías a tu amo el pecado, hoy obedeces a tu nuevo amo, que es la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, ¿verdad? Entonces, así como nosotros reaccionábamos antes por naturaleza, como dice Efesios capítulo 2, verso 3, se los voy a leer, entre los cuales
También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo le está hablando su anterior vida, le está hablando al cristiano, le está diciendo su anterior vida. Anteriormente eras igual que el que no creía. Eras por naturaleza un hijo de ira. ¿Sí? Entonces vemos que hacíamos, dice, por naturaleza, los deseos de la carne. Hacíamos por naturaleza, respondíamos a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Pero hoy que Cristo nos ha cambiado, entonces ahora nosotros por naturaleza buscamos deleitarnos en Dios. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Capítulo 1, verso 2. Capítulo 1 verso 2. Elegidos, ¿no? Ajá. ¿Está? Sí. Primera de Pedro, versículo 2. Capítulo 1 verso 2. Capítulo 1, verso 2. Ajá. Sí, Dice, elegidos según la presencia de Dios. Presencia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense lo que dice ahí. Elegidos según la presencia de Dios. La presencia, que es el conocimiento anticipado de Dios, ¿verdad? En santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. Para obedecer. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos santificó por el Espíritu para obedecer. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Dios conoce desde la eternidad pasada lo que va a acontecer en la eternidad futura. Sí. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Por eso la oferta del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando nosotros estamos predicando ese Evangelio de arrepentidos y creed en el Evangelio, Dios va a obrar en el corazón de la persona que Él ha elegido para salvación, ¿verdad? Y va a transformar su corazón, y entonces esa persona va a responder en obediencia a Dios. ¿Sí? Por eso dice para obedecer y ser rociados. Fíjense que no dice ser rociados y luego obedecer, sino la obediencia hace que el sacrificio de Cristo se aplique en mi vida, y ahí viene la conversión. ¿Sí? Por lo tanto, aunque el arrepentimiento y la fe es tomado como algo del ser humano, es algo que produce Dios dentro de nosotros. ¿Sí? Si hay dudas, con todo gusto, ¿eh? La obra del arrepentimiento es algo que opera el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, en la vida de cada persona. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Sí. Juan 16, 8, 11. 16, 8, 11, San Juan. La anterior era Dios y el Espíritu Santo en el trabajo. Así es. Juan capítulo 16, versos 8 al 11. San Juan. ¿Dónde quitaste los santos? A ver, San Juan 16, 8 al 11. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí Jesús está hablando, si vemos los versículos anteriores, del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? ¿Dónde estábamos nosotros antes? Antes de conocer a Cristo, ¿dónde estábamos? En el mundo. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir y convencernos de pecado, convencernos de la justicia y convencernos del juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo. La conversión es una obra del Espíritu Santo. La regeneración es una obra de Dios Padre y del Espíritu Santo. La conversión es una obra del Espíritu Santo. Él produce en mí esa convicción de pecado que me hace arrepentirme y creer en el Evangelio. Él provoca todo en mí para que yo pueda expresar esa fe. Ojo, Dios no se arrepiente por mí, yo me arrepiento, pero Él provoca todo para que yo pueda arrepentirme. Por eso dice que Dios concede el arrepentimiento, porque Él hace todo dentro de mí para que yo pueda arrepentirme. Es como el faraón, ¿no? El faraón no es que se endurecía su corazón por sí solo. Así es. Él es el Dios endurece el corazón. Así es. Le dice a Moisés, no, ve porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Él está haciendo lo contrario. Lo contrario. En Romanos capítulo 9 también lo dice, que es el capítulo de la soberanía de Dios, yo lo llamo así. Él dice que Dios del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No estamos con un Dios cualquiera, estamos con un Dios vivo, soberano. ¿Sí? Es un Dios soberano, lleno de amor, de justicia, sí, pero soberano. Y entonces, por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 2, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es un Dios soberano. Por eso dice el escritor a los hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? No es un Dios cualquiera, es un Dios vivo, es el Dios real, el único Dios. Y es un Dios que se sienta en su trono y gobierna todo con autoridad. Entonces yo debo de entender que lo necesito yo a Él. No Él me necesita a mí. Yo lo necesito a Él. Fíjense, convertirse viene del griego epistrepo, que significa volverse, darse la vuelta. Eso significa convertirse. Cuando el Nuevo Testamento dice de convertirse, el griego es epistrepo, ¿sí? Que es volverse, darse la vuelta, darle la espalda, ¿sí? Arrepentimiento viene del griego metanoia. Su significado literal denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que andaba y tomar otra dirección. En un momento tú ibas en un camino y en un momento cambiaste de dirección. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Cambié de dirección. Yo iba caminando con el pecado y de repente decido caminar contra el pecado. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Dice el doctor Francisco Lacueva, lo saqué aquí de su libro que se llama Doctrinas de la Gracia. Dice, por tanto, la conversión por parte del hombre que se convierte tiene dos pasos, o mejor dicho, dos aspectos de un mismo paso. El arrepentimiento, porque él se aborrece y abandona el pecado. Y la fe, por la que se recibe a Cristo. Pero hay que tener siempre en cuenta que la iniciativa en todo lo que afecta a la salvación es siempre divina. Ello quiere decir que nadie puede convertirse sin que Dios le haya antes vivificado, despertado y convencido de pecado y de la necesidad de salvación. Es lo que les decía yo antes. Para que yo pueda arrepentirme, para que yo pueda creer en el Evangelio, Dios me tiene que vivificar, despertar, redarguir y convencer de esa opción. ¿Sí?
El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, ya estaba volviendo puertorriqueño. El apóstol Pedro, predicando a las multitudes, les dice, vamos a Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3. Sí. Hechos 3:19, ¿ya están? Bueno, eso. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro a los judíos. ¿Quieres un tiempo de refrigerio? ¿Quieres un tiempo donde tu espíritu, tu alma se pueda saciar? Primero tienes que arrepentirte y convertirte para que sean borrados tus pecados y puedas estar en paz con Dios. No hay otra forma, no hay otra opción. Si no me arrepiento y me convierto, no puedo disfrutar de los tiempos de refrigerio de Dios. No puedo disfrutar de esa comunión con Dios. No puedo disfrutar de esa salvación que Dios me ofrece. Cito en esta opción otra vez al doctor Francisco Lacueva en otro de sus libros, dice: el hombre regenerado sale del pecado y se dirige hacia Dios. De la misma manera que una placa fotográfica es sensibilizada por la misma luz que le permite reproducir la imagen del objeto, así también la misma entrada de la gracia y de la luz del Espíritu Santo por la palabra vivifica el corazón y le permite recibir la verdad del Evangelio y adherirse a Jesucristo. ¿Sí? Así como una placa fotográfica al pasarse por su proceso, ¿verdad?, de la luz y del agua, solita emite la imagen, así nosotros, al ser pasados por el proceso de la predicación del Evangelio y de la vivificación del Espíritu Santo en nosotros, respondemos en automático a ese llamado. Es algo por natural, es algo que surge así nada más. La conversión es algo que se ve y se nota. La conversión no es algo oculto. La regeneración sí es algo oculto. La conversión no es oculta. La conversión se nota. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Lo dejé en inglés, ya me estaba confundiendo. Verso 9. Sí, 1:9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Hay un versículo que dice que sois cartas Abiertas, abiertas. escritas. ¿Qué significa? Sí, dice también. O sea, wow, creo que está en... ¿Filipenses? No. No, ¿cuál? Ahorita se me fue. Pero sí, la Biblia dice que somos cartas abiertas, ¿no? También. Entonces se nota en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Ya están? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis. Es algo que se nota. Es algo que se nota. La conversión es algo que se nota. Es un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Antes de ser salvo, después de ser salvo. Antes de ser salvo, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Después de ser salvo, Saulo de Tarso predicaba el Evangelio. Es algo que se tiene que notar porque es una nueva vida. Tiene que haber un cambio. Es imposible
contra naturaleza que alguien que ha sido convertido no dé fruto. Por eso Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Todo aquel que ha sido convertido por Dios tiene que dar fruto, y ese fruto tiene que permanecer. Por eso Jesús dijo: todo pámpano que en mí no da fruto será quitado. ¿Por qué? Porque en realidad no ha sido un pámpano real, no ha sido un pámpano adherido a la vid, nada más fue incrustado, pero no está adherido. El que realmente ha sido adherido a la vid va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la savia de la vid le entra a ese pámpano, y por naturaleza ese pámpano da fruto. No porque el pámpano se esfuerce en dar el fruto, sino porque la savia, la vida de la vid le entra y entonces produce las uvas. ¿Sí? No le puedo pedir limones a un naranjo. No le puedo pedir peras a un maizal. El fruto que va a dar es de acuerdo a su naturaleza. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque la gente va a dar fruto de lo que es, no de lo que aparenta ser, sino de lo que es. Dice: el árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. ¿Sí? Por sus frutos vas a conocer. Entonces, la obra de la conversión hace que tú empieces a dar frutos. Por eso Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10 que leímos hace rato dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice que Dios, ¿qué? Preparó de antemano las obras que nosotros vamos a andar. Vamos a andar, no que queramos andar, vamos a andar por ese camino. ¿Sí? Por eso Santiago dice: tú dices creer en Dios, tú dices tener fe en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Dice Santiago, vamos a verlo para que lo... Santiago capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, aquí nada más puse el versículo 17, pero es creo que desde el 12 para abajo. Pero leamos el versículo 17. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice así también. Ok, ¿ya están? Sí, es después de Hebreos. Ok, perdón. Okay, ¿ya están? Dice, ok, Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo Santiago así también, la fe, si no tiene obras, es una fe falsa. No es una fe que salva. La fe salvadora, que le podríamos llamar, o la fe auténtica, o la fe real, es una fe que produce obras. Ojo, no es fe y obras, es fe que produce obras. Y volvemos a lo mismo, el pámpano adherido a la vid da fruto por sí mismo, da fruto porque la vida de la vid entró en él, y entonces da fruto por naturaleza. Lo mismo, hablamos de la fe verdadera. La fe verdadera por naturaleza hace obras. No es que yo tenga que hacer obras para mantener una fe verdadera, es que la fe verdadera va a hacer obras, me va a impulsar a hacer obras. ¿Sí? Por eso dice ahí Santiago más adelante, ¿verdad? Dice: ves a tu hermano tener necesidad y le dices: Dios te bendiga, Dios, ¿verdad? Eso no puede hacerlo, cristiano. Dice: si tú tienes algo que darle, se lo vamos a dar, pero no podemos decirle: Dios te bendiga, Dios, y yo acá tengo abundancia, ¿no?
y le digo, pues no, Dios te va a proveer, adiós, bye. La mayoría. Sí. Sí. Entonces, dice la palabra de Dios que eso no es así. La fe verdadera actúa. ¿Sí? La Biblia nos marca varias veces que hay fe que no es verdadera. Por ejemplo, 1 de Timoteo 1:5. Bueno. No, estoy en un estudio. ¿Qué pasó? Ok, como 20 minutos más o menos. Ok. ¿Ya lo encontraron? 1 de Timoteo 5. 1:5. 1:5. 1 de Timoteo 1:5. ¿Ya está? Perfecto. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia Ahorita, y de fe. sí, no ahorita te fingida. marco, ¿no? Estoy en el estudio. ¿Sale? Órale. Órale, va, gracias. Órale, bye. Sí, perdón. ¿Sí? ¿Qué dice, perdón? Sí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí está. Fíjense, y el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y recuerden lo que dijo Dios en Ezequiel: les pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿verdad? Ese corazón limpio es el amor nacido que nace de ese corazón que Dios ha puesto, y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué quiere decir que hay fe fingida? Hay gente que finge la fe. Podemos poner el caso, ¿se acuerdan de el mago que creyó a la predicación de los apóstoles? Y que cuando vinieron los apóstoles quiso pagar con dinero el don del Espíritu. ¿Y qué le dice Pedro? Simón, te veo en prisiones de oscuridad. ¿Por qué le dice te veo en prisiones de oscuridad? Si la Biblia dice que Simón creyó, Simón el mago, pero creyó fingidamente. No tuvo verdadera fe. Entonces él creyó fingido. ¿Y qué pasó? Estaba en prisiones de oscuridad, no había entrado la luz. Por eso quiso comprar con dinero el don del Espíritu. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:5. Otra vez habla de lo mismo. Segunda. Sí, pero ahora en segunda. Mismo capítulo, mismo versículo. 1:5. ¿1:5? Sí. Segunda de Timoteo 1:5. ¿Ya están? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe real, una fe auténtica, ¿verdad? Que había en tu abuela Loida, en tu mamá, y ahora veo que hay en ti. ¿Sí? Hermanos, una fe real, una fe auténtica va a impactar la vida de otras personas. Una fe real en Cristo, una fe real en su salvación, en su vida, se demuestra, se impacta, se permea. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros, hermanos, nos aseguremos si nuestra fe no es fingida. Y si es fingida, tengo que acercarme entonces a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios me confronte con mi verdad. Si yo me acerco a una predicación light, no voy a ser confrontado con el Evangelio. Si yo me acerco a una presentación prospectiva o moderna de hoy en día, donde no me confronten con mi realidad, entonces no va a desarrollarse la fe. La fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. Lo voy a poner en otra traducción. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, y el oír el Evangelio. Necesitamos ser expuestos ante el Evangelio. Por eso el llamamiento de Cristo es id y predicar el Evangelio a toda criatura.
porque es la única forma en que pueden hacer esa fe. Yo tengo que exponerme ante la palabra de Dios para que Dios venga y afecte mi vida. Si no, no puedo ser cambiado. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Ustedes no pueden cambiarse a ustedes mismos. Yo soy el único que puedo cambiarlos. Yo soy el único que puede transformarlos. Hechos 16:14, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez para que se quede de memoria. 14. Me la quiten ya. ¿Hechos qué? 16:14. 16:14. Sí, es que sí, el papá y el hijo. 14. Ya están en Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense qué impactante aquí. Ojo, aquí hay algo muy especial si ustedes lo anotan ahí. ¿Qué hacía Lidia? Vendía púrpura. ¿Pero qué hacía Lidia? Adoraba a Dios. ¿Adoraba a quién? A Dios. ¿Adoraba a Dios? A ver, ¿cómo? Que adoraba a Dios. Que adoraba a Dios. Pero Lidia no era salva. Tú puedes adorar a Dios y no ser salvo. Lidia adoraba a Dios, pero Lidia necesitó que se le predicara el Evangelio para que Lidia pudiera entender la verdad del Evangelio y pudiera arrepentirse. Muchos hoy en día adoran a Dios, pero no son salvos. Muchos hoy en día en las iglesias levantan a Dios creyendo, sus manos creyendo que son salvos y no han sido salvos. Y este es un caso de Lidia. Otro caso es el centurión. ¿Se acuerdan ese centurión al cual manda llamar a Pedro? Era un centurión que ayudaba a los judíos, que ofrendaba, que seguía al Dios de Israel y sin embargo no era salvo. Necesitó que Pedro fuera y le predicara el Evangelio a él y a su casa. La única forma en que tú puedas cambiar tu vida es ser confrontado con el Evangelio de Cristo. Es que te acerques a escuchar el Evangelio con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Tú vengas y digas, Señor, yo necesito ser salvado. Es la única forma. No hay otra. ¿Se lo puedes pedir? O sea, lo puedes pedir. Si Dios produce eso en ti, pídeselo. O sea, ¿cómo puedes ir a la iglesia y alabar a Dios y ya tienes arrepentimiento y tu fe, si no somos salvos? Pero la fe en Jesucristo. Así es. Pero si yo creo en otro tipo de Cristo, no soy salvo. Por ejemplo, Lidia adoraba a Dios, pero no conocía a Cristo. Ah, o sea, de la divinidad al Padre, sino es A través de Jesucristo, así es. Es la única opción de salvación, Cristo. Y de adorar al verdadero Cristo. Si se te expone un Cristo falso o un Cristo diferente, tú vas a adorar a un Cristo diferente, no al verdadero Cristo. Cristo sí que no acepta a Jesucristo como su Salvador. Hay que no creen. Así es. Pero adorar a Cristo significa adorar lo que implica Cristo también. Por ejemplo, cuando Cristo alimentó a las multitudes, ¿verdad? Nos acordamos 5,000, más las mujeres y niños, ¿se acuerdan? Y la multitud empezó a seguir a Cristo, ¿verdad? Y de repente Cristo se voltea y dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Cuando Jesús les empieza a hablar de lo que es en realidad el seguirle, de lo que implica el seguirle, ellos dijeron, no, entonces ya no, ese no es el Cristo que yo quiero otro tipo de Cristo. ¿Entiendes? Los judíos esperaban a su Mesías. ¿Por qué rechazaron a Cristo? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías conquistador.
un Mesías que venciera al mundo y que los pusiera por encima, por gobernantes del mundo, como hoy en día se predica mucho en las iglesias. En las iglesias se predica que la iglesia va a gobernar el mundo. Error fatal. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. Y la iglesia va a hacer únicamente su trabajo de predicar el evangelio, pero el mundo va a ir de mal en peor. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia no va a impactar al mundo, no lo va a transformar. Es Cristo el que va a hacer las cosas, pero no todo el mundo se va a salvar. Esto tenemos que entenderlo. No todo el mundo se va a salvar. Va a haber pseudo cristianos que se van a quedar. Gente que cree que está siendo salva cuando en realidad no es salva. Y es por ignorancia. Es por ignorancia, por no escudriñar la Escritura. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. ¿Qué hace hoy en día mucho cristiano? Es solo escuchar lo que dice el que está al frente y lo acepta como una verdad, pero no lo confronta con la palabra de Dios. Hoy en día se nos dice: tú vas a ser un conquistador, tú propóntelo y eres un conquistador. La Biblia dice que no, que yo no voy a conquistar, no estoy llamado a conquistar, estoy llamado a negarme a mí mismo. Jesús dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Entonces Jesús, cuando puso esas demandas ante la gente le dijo: ay, nos vemos, yo no quiero ese Cristo. Yo no quiero un Cristo que me pide sacrificar. Yo no quiero un Cristo que me pide renunciar. Yo quiero un Cristo que me exalte, que me lleve más allá de lo que yo soy, que cumpla los anhelos míos de grandeza, de poderío, de señorío. Ese es el Cristo que yo quiero. Pero ese no es el Cristo que salva. Ese es otro Cristo, diferente al que se presenta en las Escrituras. Por eso, la Escritura nos marca vez tras vez la demanda de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí, como dice el pastor John MacArthur, si Él es el Señor, ¿quiénes son los esclavos? Porque para que haya un Señor, tiene que haber esclavos. ¿Y quiénes son los esclavos? Nosotros. La Biblia define como 2 o 3 veces al cristiano como iglesia. Lo define una vez como un nacido de nuevo. Lo define como 10 veces como cristiano. Pero lo define 190 veces de manera directa y otras 190 veces de manera indirecta como un esclavo de Jesucristo. Vez tras vez, la palabra siervo, cada vez que tú encuentres la palabra siervo en la Escritura, fue una traducción que la Reina Valera lo disminuyó, que en la realidad es que es esclavo. Así es, esclavo mío eres tú. Pero le puso siervo por el problema que se estaba viviendo en ese entonces de la Edad Media y que la esclavitud era algo tremendo. Entonces lo disminuyó y le puso siervo. Pero la verdadera realidad es que la Biblia nos pide una obediencia como de un esclavo hacia su amo. Los esclavos no tenían derechos, solo obligaciones. La palabra de Dios dice: si tú quieres en realidad aceptar mi señorío, tienes que obedecerme. Total, absoluta y enteramente. Entonces, cuando yo tengo esa fe real en Cristo, en ese señorío de Cristo, entonces es cuando viene la salvación a mi vida. Porque entonces yo es que realmente obedezco a Dios. ¿Sí? Repetimos, veamos los casos de conversión en la Biblia y ustedes van a ver una obediencia automática, entregada. La conversión de Saulo de perseguidor, un giro de 180 grados, se convierte en un predicador del evangelio tremendo. ¿Sí? Entonces vemos el giro de 180 grados diferente, un plano de obediencia hacia Cristo, un plano de rendición hacia Cristo. Eso es la salvación. Por eso necesitamos arrepentirnos y creer en el evangelio para poder ser convertidos, ¿verdad?
¿Ok? Bueno, ya voy a terminar porque se fue el tiempo bien rápido. Ahora, el arrepentimiento no es remordimiento. Ya dije. El arrepentimiento no es solo darle la espalda al pecado. No es solo reconocer que estoy mal. No es solo reconocer mi pecado. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar en una dirección totalmente contraria. Un caso, Judas Iscariote. ¿Judas se arrepintió? No. Judas no se arrepintió. Tuvo un remordimiento. Reconoció el mal que hizo, pero nunca le dio vuelta al mal y se volvió a Dios. Sino se fue a ahorcar. ¿Sí? Entonces Judas no se arrepintió. Entonces, hermanos, vemos que vez tras vez la Escritura nos manda a creer en el Evangelio, ¿sí? Arrepentirnos y creer en esa verdad de Cristo, para que venga una conversión auténtica en nosotros. No hay conversión si no hay arrepentimiento y si no hay fe en Cristo Jesús. No la hay, ¿sí? Y entonces tengo que buscar un lugar donde se predique el Evangelio tal cual es. Porque si yo busco un lugar donde se predique otro tipo de Evangelio, no me va a afectar la palabra, no me va a afectar el Evangelio, y lo único que va a provocar es lo mismo que provocó en esos judíos que siguieron adorando a Dios, pero no fueron salvos nunca. Y lo que puede pasar en mí es como Lidia, que aparentemente estoy adorando a Dios, pero en realidad no estoy adorando a Dios. Mi adoración no está llegando a Dios. Mi adoración está siendo bloqueada y yo no me doy cuenta por estar expuesto a un evangelio diferente. Por eso la Biblia nos demanda huir de las doctrinas erróneas. Ella estaba como los judíos, o sea, Lidia, porque no tenía a Cristo, nada más Así a es. Dios. Sí. Lidia oraba, Lidia adoraba a Dios, pero Lidia no era salva. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Se vale preguntar? Cualquier duda, con todo gusto. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que acaba de decir? Sí, se Mi vale. sobrina tiene 12 años Ajá. y ella a veces publica, le digo que hay dioses con D minúscula. Entonces ella idolatra a un artista y lo idolatra y lo trae en su corazón y le digo que eso no me hace agradable a los ojos de Dios, pero a mí me gustaría que usted le pudiera explicar por qué, porque ya se ha vuelto una idolatría para ella. Es su Dios con D minúscula. Es su Dios con D minúscula. Bueno, cuando hay algo que yo amo al igual, independientemente de ese artista, persona, lo que sea, cuando hay algo que yo amo igual o más que Cristo, ya se convierte en un ídolo y Dios aborrece la idolatría. Dios mandó varias veces castigos tremendos sobre Israel a causa de la idolatría. Todo aquello que me quita mi adoración a Dios es idolatría. Puede ser hasta mi trabajo, puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser el cine, puede ser lo que sea, pero todo aquello que me interrumpa mi adoración a Dios es ídolo. Y Dios aborrece la idolatría. Porque la palabra de Dios dice, lo que Dios demanda es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios demanda ese tipo de amor. Dice, ¿quieres estar conmigo? Yo demando ese tipo de amor. Si no quieres amarme así, yo no puedo aceptarlo. Y la música también le he dicho, porque escuchan mucha música, famoso perreo y esas cosas que incitan en el subconsciente a tener relaciones sexuales. O sea,
me dice que no es malo, o sea, que tiene de malo escuchar esa música y... Es que va a ser difícil para ella, mientras no hayas tu delicia en Dios. Como yo se lo he dicho y aquí ellos están presentes. El evangelio no es no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. El evangelio afecta tu vida, la transforma y ahora tú por naturaleza haces lo que a Dios le agrada. Mientras me voy a estar engañando yo a mí mismo. O sea, si yo en realidad quiero ser salvo, tengo que aceptar a Cristo otra vez como Señor. Le repito, y si es Señor, la palabra tengo que llevarla a ese tiempo donde se escribió la Biblia. La palabra Señor era una persona que tenía a su cargo esclavos y que los esclavos le obedecían. Y si el Señor decidía que el amo no durmiera, que el esclavo no durmiera, no dormía. Trabajaba 24 horas. Bueno, ese es el tipo de obediencia que Jesús demanda de nosotros. Dice, ¿me quieres como Señor de tu vida? Tienes que estar dispuesto a obedecerme en todo. No en nada más lo que yo quiera, sino en todo. Pero eso solo se hace a través de si Cristo viene a mi vida y me transforma. Por lo mientras yo voy a amar muchas cosas y voy a desear muchas cosas, pero si el evangelio viene y me transforma, yo voy a hallar en Cristo la delicia del evangelio. Y entonces yo voy a decir, la ley de Dios, la palabra de Dios me es una delicia, me es un manjar, cuando antes no era ese manjar. La conversión trae eso, una delicia a mi corazón por las cosas de Dios. Entonces yo tengo que reconocer esa parte, y tú tienes que reconocer esa parte. Y tienes que reconocer que por ti misma no puedes dejar eso. Entregarle tu vida a Dios y decirle, Señor, quita eso de mí y transfórmalo para que yo pueda adorar en espíritu y en verdad. Porque solo tú puedes transformar mi vida. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo transformar mi corazón. Yo no puedo hacerlo. Así como un león no puede cambiarse a sí mismo oveja, no puede. Es imposible, es contra naturaleza. Lo mismo tú no puedes cambiar por ti mismo, pero tienes que empezar a orar y clamar a Dios diciendo, Señor, cámbiame. Cambia mi vida, cámbiame, permíteme conocerte, permíteme, Señor, que tu luz me alumbre para que yo te conozca. Te voy a poner un ejemplo. A veces Jesús nos pone cosas difíciles. El caso está en la mujer sirofenicia. Hay un caso ahí bien especial en la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia tenía a su hija atormentada y va con Jesús. La mujer sirofenicia era una mujer gentil. Jesús vino a los judíos, no a los gentiles. La puerta se nos abrió por el rechazo de los gentiles. Entonces cuando la mujer sirofenicia viene a Jesús y le pide ayuda, ¿qué le dice Jesús? No es lícito, fíjate lo que le dice, no es lícito darle del alimento de los hijos a los perros. ¿Qué le estaba diciendo a la mujer sirofenicia? Que ella no era de los elegidos del pueblo, no era de los judíos, por lo tanto ella no estaba invitada. No estaba invitada, pero no se lo dijo de manera diplomática, se lo dijo directo. No es lícito dar de comer de la comida de los hijos a los perros. ¿Qué le estaba diciendo a la mujer sirofenicia? Eres un perro. Suena fuerte la palabra, pero es lo que le estaba diciendo Jesús. Y la mujer sirofenicia pudo haber tenido dos reacciones. Una, ¿qué? O sea, que se vaya por ahí. ¿Yo por qué? Mira cómo me dijo, me dijo que soy un perro, un perrillo. Pero ¿qué hace la mujer sirofenicia? Se humilla y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Que estaba diciéndole, sí, Señor, yo sé que soy indigna totalmente de que me ayudes, pero aún dame de tus migajas. Y Jesús le dijo, no ha hallado otra fe así, ¿no? Ve, tu milagro ha sido concedido.
Y fue y su milagro fue concedido. Va a haber veces que Jesús nos va a exigir y nos va a confrontar y nos va a decir cosas, y nuestra reacción tiene que ser una humillación ante Él y una obediencia para Él. Entonces yo lo que te pediría, busca a Dios con todo tu corazón, búscalo en oración, dile que te transforme, dile que te cambie, dile que quite todo lo que no es agradable a Él. Y si tú empiezas a buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, créeme que vas a hallar una delicia profunda en el Evangelio. Pero por lo mientras, si no lo haces, creerás que el Evangelio es aburrido. Porque yo a tu edad lo creía, yo fui evangélico desde niño. Y de repente dices, ay, es que no puedo ir a discos, no puedo ir a luz, no puedo ir acá, no puedo hacer esto. Porque tratas de llevar una religión. Pero cuando Cristo te transforma desde adentro, ahora dices, el Evangelio es una delicia. Pero nadie puede entender lo que es el Evangelio si no es transformado. Entonces, búscale de todo tu corazón. Amén. Entonces, ¿dudas? ¿Otras dudas? Son 10, 20. ¿Nada? Y llegaron y le dicen a ella, o sea, le platican. Entonces, niñas de 12 años que han sido agredidas en su integridad. Y yo le dije, si tú buscas a Dios, tú vas a hacer luz con ellas. Ella me pensó a mí, yo he querido hablar con esas niñas, pero le digo que de alguna manera me voy a llegar a ellas porque pueden seguir siendo agredidas y hay que compartirles el amor para que sean necesidades. Entonces, me está pidiendo que podamos hablar con esas niñas que a veces se lastiman. Claro que sí. Que pues han llegado a ella y incluso hay unas niñas que se lastiman, se hacen cortaditas en su cuerpo y se agreden ellas mismas. Entonces eso, hasta ella como amiguita de esas niñas le ha llegado a pasar. Entonces le han dicho, ¿por qué no necesitas cortar para que entiendas que el dolor te hace sanar? O sea, que ella entiende que el lastimarse la sana a ella en su corazón. Entonces, me pide que si oramos por esas niñas que han llegado a ella. Claro que sí, amén. Con mucho más razón. La única forma en que tú puedas ayudarlas es que tú vean en ti a Cristo. No hay otra opción. Ellas tienen que ver en ti, en Cristo, para que tú les transmitas la verdad de Cristo y para que ellas sean afectadas con el Evangelio y puedan ser sanadas. No hay sanidad del corazón si no viene Cristo al corazón. Hay recubrimiento, pero no hay sanidad. Solo Cristo puede sanar un corazón destruido. Amén. Pues vamos a orar.